Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Tener un auto viviendo o visitando Arabia Saudita no es una elección, es una necesidad y te vamos a contar por qué. Así que si te interesa todo lo relacionado con la compra y venta de un coche en Arabia Saudita, alquilarlo cuando estás como turista o estás de visita, quédate con nosotros que al final del video incluso te vamos a estar mostrando los precios de algunos autos como para que tengas de referencia. Así que ahora, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Vivir en Arabia Saudita y tener tu propio automóvil no es algo electivo, es prácticamente una necesidad. Las ciudades son muy amplias en extensión y no existe prácticamente el transporte público. Por lo tanto, tener tu propio auto para movilizarte es algo primordial. Por suerte, comprar un auto acá en Arabia Saudita es algo bastante accesible. La relación del costo de un auto con los salarios locales hace que inclusive haya familias que tengan más de un vehículo. Así, por ejemplo, algunas familias saudíes tienen un auto familiar, que puede ser, por ejemplo, una pick-up o una SUV, y tienen un auto más pequeño, por ejemplo, para trasladarse al trabajo o para llevar a los niños a la escuela. Otra opción muy difundida para tener un automóvil es el alquiler. De hecho, algunos colegas, cuando recién llegamos a vivir acá a Arabia Saudita, lo que hicieron fue alquilar autos que se pueden alquilar por día, por semana, pero también por mes. Y alquilarlo por mes se transforma en una opción que económicamente es mucho más redituable. Y ahora vamos a hablar en particular de la compra y venta de nuestro auto, que hace aproximadamente un mes o un mes y medio que la concluimos. Aquí existen, como en cualquier parte del mundo, las concesionarias o los locales que se dedican a la compra y venta de automóviles. De hecho, todos estos locales están agrupados en una especie de barrio que está a las afueras, en los suburbios de la ciudad de Tabuk, y ahí está un gran conglomerado de locales y de concesionarias que se dedican a la compra y venta de autos. Ahí mismo, en esa especie de barrio, están las oficinas en las cuales también se puede hacer la transferencia de la titularidad del auto, el examen técnico, la inspección técnica de un auto, que es obligatoria, pero además es muy importante realizarla, sobre todo cuando uno va a comprar un auto usado. Bueno, ahí hay un montón de garage y de talleres que se dedican a la verificación de los autos y le dan al comprador una idea estimativa de las condiciones generales en las que ese automóvil se encuentra. Por supuesto que la transacción o la venta de autos entre particulares también está completamente aceptada, como en cualquier parte del mundo. De hecho, nosotros publicamos nuestro auto para la venta en una página web que se dedica a la compra y venta de artículos usados, no exclusivamente autos, todo tipo de artículos. A través de esa página web, las personas te llaman por teléfono o te dejan un mensaje en el celular. Ahí uno acuerda en qué momento se puede ver el auto, en qué momento lo pueden probar. Y si esa primera inspección, esa primera observación del auto lo deja conforme, ahí se procede a transportarse hasta esta zona que yo les decía, donde están las concesionarias de los autos, para hacer una verificación un poquito más exhaustiva. Ahí el auto es sometido a una serie de controles, tanto de la parte mecánica como de la parte eléctrica, de la carrocería, en fin, todos los aspectos del auto. Y en base a eso, estos técnicos elaboran un detalle sobre las condiciones del auto que, en teoría, para ser vendido, tiene que superar un 90% de la calificación. Sobre la calificación máxima, tiene que haber alcanzado al menos el 90%. Si el auto no llega al 90% de las capacidades, entonces el potencial comprador puede pedirle al vendedor una rebaja en el precio o bien puede pedirle al vendedor
que haga los arreglos necesarios en el auto para que el auto alcance ese mínimo del 90% requerido para la venta. Tengan presente que hasta acá no hemos hablado de dinero, no hemos hablado de plata. Por supuesto que el comprador ya sabe cuáles son las pretensiones del vendedor. Quiero decir que no hay manejo de dinero en efectivo. No se usa el efectivo para la compra de un auto. Simplemente lo que se va a usar, si hay acuerdo entre las partes y se llega a acordar un precio, es una transferencia electrónica. Para poder hacer esta transferencia electrónica, el gobierno ha diagramado una aplicación que todos llevamos en nuestros celulares que se llama MaWallet. Y para darle mayor transparencia a todo este proceso, el comprador, a través de su aplicación en su teléfono, acepta el precio de venta del vendedor, en este caso de nosotros actuando como vendedores. Una vez que está registrado en esa aplicación que es del gobierno, que el comprador aceptó el precio de venta, entonces yo como vendedor tengo que hacerle la transferencia electrónica, se hace a través de la aplicación, al nuevo comprador, en donde yo ingreso su nombre, su apellido y su número de ICAMA, su número de identificación, como si fuese su documento de identidad. Una vez que este proceso está terminado, el comprador va a enviar esa transferencia electrónica, es decir, el dinero, lo va a enviar a un número de cuenta que el gobierno, a través de esa aplicación en forma automática, le genera para el comprador. Una vez que el dinero llega a esa cuenta, me avisa a mí, me avisa al vendedor, que ese dinero ya está ahí, listo para ser transferido para mí. Cuando el comprador da el ok de que está todo finalizado y que él está aceptando todas las condiciones, desde esa cuenta del gobierno se transfiere automáticamente el dinero a la cuenta del vendedor. Ahora bien, al mismo tiempo nosotros estábamos gestionando la compra de un vehículo para nosotros. Existe otra alternativa para la compra de un auto, que es a través de aplicaciones que son exclusivas para la compra y venta de autos usados. Estas aplicaciones lo que tienen de bueno, por un lado, es que uno tiene la posibilidad de buscar automóviles que estén no solamente en la ciudad donde uno vive, sino en ciudades que están más distantes. A través de estas aplicaciones uno puede poner determinados filtros o argumentos de búsqueda para encontrar el auto que uno está buscando. Por ejemplo, por el kilometraje, por el valor del auto, por la marca, por el año de fabricación, etc. Un servicio muy importante que ofrecen estas aplicaciones, que son la mayoría muy serias, es el de verificación e inspección del auto. Aquí uno no lo hace en forma personal porque los autos pueden estar en ciudades que están muy lejos de donde uno vive, pero realmente estas compañías son de mucha confianza y la información que ofrecen a través de la aplicación es realmente muy valedera. Así nosotros habíamos encontrado un auto que nos gustaba y que se ajustaba a la búsqueda que nosotros estábamos haciendo, sobre todo en el precio, pero se encontraba en la localidad de Al-Jobar, que está a 2000 kilómetros de la ciudad de Tabuk. Como el valor del coche y las características generales estaban dentro de lo que nosotros esperábamos, decidimos avanzar con la compra de este auto. Por lo tanto, un asesor de ventas de la aplicación se puso en contacto con nosotros y nos ofreció hacer una nueva inspección, ya que la inspección del auto se había hecho unos meses atrás cuando el auto ingresó para la venta en esa aplicación. Acto seguido hicimos el mismo proceso que hicimos con la venta de nuestro auto, se hizo con la compra del auto nuevo. E inclusive las personas de la aplicación esta con la que compramos el auto nos dijeron que no se podía transferir el auto, es decir, que el auto no nos podían traer hasta acá, hasta la ciudad de Tabuk, si no estaba inclusive asegurado. Recién ahí, cuando yo les envié el comprobante de que el auto se encontraba asegurado, ellos contactaron a una empresa de transporte y me aseguraron que en 4 o 5 días el auto iba a estar acá en Tabuk.
Muy bien, y solo a modo de ejemplo, diremos que acá podemos observar en esta aplicación, en la misma con la que nosotros compramos el auto, un Toyota Corolla modelo 2020 con 136.000 kilómetros, cuyo precio es de 47.000 riales. Una Toyota Fortuner, también modelo 2020, con 137.000 kilómetros, su valor es de 93.000 riales. O esta tercera opción, un Toyota Camry modelo 2020, que tiene 51.000 kilómetros y cuesta 95.000 riales. Y bueno, queridos amigos y amigas del canal, llegamos al final de este nuevo video. Muchas gracias por los que se quedaron hasta el final acompañándonos. Y antes de terminar les vamos a pedir lo de siempre, que si el video les ha gustado nos dejen un like, que se suscriban a nuestro canal. Realmente estamos muy contentos porque cada semana vamos ganando nuevos seguidores y sobre todo lo que pedimos siempre, que nos dejen sus comentarios. Nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber desde dónde nos están escribiendo, desde qué país, desde qué ciudad, y saben bien que a todos los que nos han escrito, a todos les hemos contestado. Así que ahora nos despedimos con esta palabra árabe que usamos siempre, que significa gracias y que en árabe se dice shukran.